Fede, estadísticamente venimos hablando de este tema desde el mes de marzo de este año, ¿sí? Entonces, vamos viendo que los números superan, ¿no? Cada vez más en nuestra provincia, sobre todo siendo una provincia eh, últimamente muy resonante el tema de los femicidios consumados y de los intentos de femicidio. Em, las causas son multifactoriales. Lo que sí podemos decir que eh, estaría faltando una mayor inversión en lo que son políticos de género. Entendemos que si estamos atravesando hace aproximadamente 3 años por este recorte y ajuste que están pasando en todo lo que son políticas de seguridad, políticas de género. Por lo tanto, esto está impactando sobre todo en las provincias del norte, ¿no? Liderando Santiago del Estero, vamos a decir, en los rankings, hablando a nivel regional. Los hechos que se producen en la magnitud de la violencia que se generan cada uno de los casos, vamos viendo que los perfiles de estos agresores tiene que ver también con una cuestión de salud mental, ¿sí? Creo que aquí hay dos cosas a analizar y dos cuestiones a trabajar, creo, pendiente como política de Estado. Una, pensar en cómo ser más rígidos en lo que es el tema penal y jurídico, ¿sí? Porque, a ver, hablar de violencia de género no es hablar solamente de un género que termina siendo eh, con un final donde acaba con la vida de la persona, en este caso de las mujeres, sino que si uno empieza a ver lo que es la trayectoria y que en lo que desencadena, que termina en un femicidio o en un intento de femicidio, como vemos en estos últimos meses, hay que ver la trayectoria de esto, ver de fondo qué está pasando. Entonces, si nosotros empezamos a trabajar esta situación de fondo, donde podemos hacer una mirada y poder pensar en lo que es la prevención, ¿sí? Yo creo que aquí es importante trabajar en prevención. Trataríamos por lo menos de tener una justicia más inmediata, con penas más rígidas, pero también es importante el tratamiento, el acompañamiento que tiene que tener no solo una mujer que es víctima de violencia de género, pero también tenemos que pensar en una perspectiva que aunque nos cueste, tenemos que ver que esto es una situación de violencias entre los géneros. En notas anteriores yo ya venía hablando de esto, de que tenemos que ver que son violencias entre los géneros. Y esto no es decir, no, la mujer es más violenta o el hombre es más violento. La violencia no se mide por género. Entonces, hay toda una trayectoria en cuanto a al historial de cada sujeto, llamarle hombre, llamarle mujer, más allá del género, es una violencia entre los géneros donde tenemos que pensar en cuidar la salud mental. Estas dos personas, este hombre, esta mujer que atraviesan situaciones de violencia, tienen un historial en sus vidas de situaciones de violencia. Entonces, cuando el trabajo que tiene que hacerse, entiendo que hay todo un ajuste económico que ha afectado sobre todo a esta población vulnerable, que son las mujeres víctimas de violencia de género, tenemos que ver no solo las políticas de seguridad, también entender que va de la mano la salud mental. Entonces, si nosotros también, cuando hablamos de la prevención, tenemos que pensar también en cómo ir empezando a trabajar a esta mujer que atraviesa una situación de género, que no es fácil para esta mujer y decir, denunciar que sufro violencia de género, sino que también en poder decir, bueno, ¿cómo acompaño a esta mujer en ese proceso previo, en el momento de la denuncia y cómo seguir acompañando? Y también pensar, si estamos hablando de la violencia entre los géneros, cómo acompañar a este hombre que toda su vida ha, ha sido criado, ha nacido en un contexto de violencia, cree que la única forma de expresar sus emociones es a través de la violencia. Entonces, también para poder empezar a desnaturalizar, ¿sí?, a estas estructuras de vínculos, ¿no?, violentos, tenemos que empezar a trabajar esta cuestión de desnaturalización de las relaciones y los vínculos. Entonces, si nosotros empezamos a pensar desde esta perspectiva que se ha venido trabajando, pero creo que hay que hacer mucho más esfuerzo en poder repensar las políticas actuales en prevención de violencia de género y pensar también de prevenir y promocionar estas políticas desde un trabajo más comprometido en terreno. Y creo que aquí un trabajo eh, interinstitucional
interdisciplinario y transdisciplinario, ¿sí? Porque hay que mirar también hoy a nivel jurídico, ¿no? Creo que ahí tenemos que empezar, tenemos que sentar como sociedad, como instituciones, como Estado, como poder judicial a nivel provincial y nacional, a repensar estas políticas a la hora de ser más duros con las leyes.